Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Ya saben que escuchan Madrid Directo en Onda Madrid y a partir de esta hora, que es la última de nuestro programa, queremos hablarles de ese síndrome que se llama de la cara vacía. Porque claro, ¿qué ha ocurrido? Que nos hemos quitado las mascarillas, descubrimos la cara de nuestros compañeros de trabajo, de aquellas personas que han aparecido en nuestras vidas y que las hemos visto siempre con la mascarilla o habíamos olvidado sus rostros. Bueno, pues todo esto resulta que está afectando psicológicamente a las personas, nos está afectando a todos. Yo hoy tengo que decir que veo la cara de Mónica González después de 3 años. Casi, sí, 2 años y pico, ¿verdad, 2 Nieves? años Buenas y tardes. pico, sí, señor. Yo soy, no sé si una valiente, pero yo no tengo miedo en ese Bien, sentido bien. a ese síndrome de la cara vacía. Yo entiendo que haya personas hipocondríacas sobre todo, que a lo mejor tengan miedo de contagiarse de nuevo, ¿no? Yo tuve COVID en plenas Navidades, ya llevaba 2 dosis puestas de la vacuna y bueno, pues oye, si me vuelve a tocar, pero no tengo ese miedo, tampoco tengo esa inseguridad, quizá por la edad que tengo, quiero decir, igual que nuestros oyentes, ¿no? Claro. El tema del síndrome de la cara vacía, para que nos entendamos, es esa especie de síndrome que algunos expertos psicólogos y psiquiatras están diagnosticando en los últimos días, sobre todo ya que ayer nos quitamos la mascarilla definitivamente, al menos obligatoriamente, por esas secuelas de lo que llevaría al fin y al cabo quitarse la mascarilla, y esa secuela es la inseguridad de las personas, ¿no? Ese sentimiento de inseguridad que además genera ansiedad, que es lo que a mí más me llama la atención, Nieves. Yo creo que si algo te genera ansiedad, ahí tienes un verdadero problema. Exacto. ¿Y qué deberíamos hacer? Lo primero, ¿por qué este síndrome, no? Se está viendo sobre todo, fíjate, entre los más jóvenes. Hace unos días estábamos aquí con 2 institutos y les dijimos, venga, para la foto, si queréis nos la quitamos, y les daba miedo. Apuro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, yo creo que más que por a lo mejor contagiarse, no solamente de COVID, porque es verdad que la mascarilla también nos ha evitado contagiarnos de otros tipos de virus. Yo creo que tiene que ver más con el tema, como digo, de la inseguridad. Por ejemplo, claro, la adolescencia es una época muy terrible porque se están forjando su personalidad, su autoestima, y cualquier imperfección que hay alrededor, sobre todo en su cara, que es propicio el tema del vello facial, comienza el acné, hay chavales y chavalas que se ponen los brackets, ¿no? Los hierros en la boca, claro, les da pavor. Y esa inseguridad se transforma en pensar en que no van a ser aceptados por el otro, ¿no? Es la fobia caracterizada por esa inseguridad. Esa sensación de rechazo o de no aceptación por un igual les genera ese tipo de ansiedad y caen en una espiral importante que también, ahora lo hablaremos con una psicóloga, pero puede llevar incluso a llevarles a sesiones con algún experto, precisamente porque no son capaces de afrontar la realidad, ¿no? A veces yo creo, Nieves, que cualquier tipo de problema, y aquí lo vemos todas las semanas, a veces en vez de afrontarlo cara a cara, nos ponemos una barrera, y en este caso el elemento de barrera que utilizamos es la mascarilla para no afrontar ¿qué? Pues que quiero ligar con una chica o con un chico que me guste, y claro, sin mascarilla quizá a lo mejor no soy lo suficientemente guapo o guapa, porque soy muy tímida o tímido y pienso que esa persona no llevo mascarilla no me va a hacer el suficiente caso, entonces lo utilizamos como un modo de apoyo. Y claro, una mascarilla que nunca ha estado en nuestras vidas hasta hace 2 años no puede ser una herramienta indispensable para sentirnos mejor. Pues mira, hablabas de que íbamos a tener a una profesional, efectivamente, Mercedes Bermejo, psicóloga y directora de Psicólogos de Pozuelo. Mercedes, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mercedes, hablamos de esa mascarilla que a lo mejor ahora quitarla da inseguridad. Incluso decía Mónica que los jóvenes y las personas también mayores se resisten a quitársela, ¿no? Cuéntame, Mercedes, ¿esto es normal o realmente es para preocupar?
Así es, la mascarilla parece que nos protegía de algo más que del COVID y como dice la compañera Mónica, en ciertas franjas de edad, como puede ser la adolescencia, que viene cargada de inseguridad, inestabilidad, pues también el exponerse, esto que comentaba del acné, la baja autoestima, los rasgos faciales, muchas veces que están también con los brackets, esto está produciendo mucha fobia social, mucho aislamiento y en muchas ocasiones también el consultar a diferentes profesionales. Y en el caso de la infancia, estamos detectando casos que los niños que están descubriendo la cara de su profe, que no deja de ser un referente primario, su cuidador, que les ha acompañado durante muchas horas a lo largo de los últimos incluso 2 años, de repente descubren su cara y les parece que es una persona completamente diferente y estamos encontrando niños que rompen a llorar y que quieren que les devuelvan a su profe, ¿no? Está suponiendo también como un trauma esta adaptación. O sea, yo esto no me esperaba. Estoy alucinada yo también con lo que acaba de Mercedes, contar. que esto está sucediendo con los niños, imagino, más pequeñitos, que, claro, han visto siempre a todo su entorno con esa mascarilla y ahora que descubre la profe su cara, pues para ellos es un impacto, Mercedes. ¿Cómo lo pueden superar? Porque imagino que son Claro. niños que te han llevado a la consulta. Eso es. Y esto además nos ha pasado a todos que hemos conocido a algunas personas con mascarilla, incluso a los adultos, nos la imaginábamos con una fisionomía, la identificábamos de esa forma, porque al Diferente. final Ujú. nos basamos en los rasgos faciales también para confiar y para vincularnos con otra persona. Y de repente sin la mascarilla es una persona completamente diferente. Además que los seres humanos también somos asimétricos a nivel facial y esto nos ha impactado como adultos, pero en el caso de etapas más tempranas o inestables como es la adolescencia, pues un proceso de adaptación todavía más complejo. Entonces, ¿cómo se haría? Lo que es importante, pues como todos los cambios que pudieran ser progresivos y no que generen un impacto tan intenso como está generando que de repente eso, mi profesora se quita la mascarilla y como decían muchos niños, es que es muy fea, es que yo Ay, pensaba que mi ay, profesora ay. era muy guapa y es Ay, que no ay, me ay. gusta y es que no Ay, quiero. qué Entonces pena. algunos se asustan. O sea, claro, porque dices, ay, si descubres que es, ay, Claro, una es que maravilla, una persona de equilibrio en la cara, pero claro, si de repente la ven que es fea, pues pobre profesora también, qué sí, qué terrible. mal trago de todas maneras. Claro, el ser humano somos así, ¿no? Es decir, nos imaginamos algo o nos hacemos a la idea de algo. Esto es como en las películas, tú te haces a la idea de algo en concreto y piensas que es así la realidad. Pero claro, a mí me ha ocurrido con la mascarilla, sobre todo cuando vas a un restaurante y te atiende algún camarero o alguna persona que está trabajando y lo ves después fuera. A mí no he reconocido a esa persona. Me han saludado, pero no he sabido quiénes eran. Eso es un impacto que tenemos mental, ¿no? La imagen, ¿verdad, Mercedes, que uno crea en el inconsciente de otra persona de la que solamente tiene como referencia, ojo, los ojos, porque ni siquiera la nariz, que nos la tapaba la mascarilla. A día de hoy yo entiendo que, claro, para un niño de 4 o 5 años que de repente no haya visto durante los 2 últimos años a profesores, monitores, a cualquier persona de alrededor que no tenga un contacto tan estrecho, será un impacto brutal. Y yo entiendo que, claro, que esa manera de ver las cosas se echen a llorar. A mí me acaba de impactar A mí sobremanera. también, o sea, Mercedes, no me Lo lo que esperaba. yo tampoco. No me lo esperaba. Mercedes, entonces, tú dices que sería lo ideal que fuera de forma gradual, o sea, que se quitara un ratito la mascarilla y que se la volviera a poner, quizás. Claro. En estos casos sí que es verdad que algunos estudios ya hablaban de que la mascarilla en general embellece a las personas porque hay una mayor simetría, porque todo lo que falta y no estamos viendo también lo tendemos a idealizar y entonces sí que es verdad que genera un cambio que no deja de sorprendernos. Por ejemplo, en los casos que estamos viendo en la consulta privada, me pasa, yo llevo 2 años con niños, con adolescentes que me han contado cosas que no le han contado a nadie, que no quieren vivir, que se quieren suicidar y de repente quitarnos ahora la mascarilla, yo también pienso, oye, a ver cómo me van a aceptar porque tienen un concepto de mí, una imagen de mí, y entonces esto, como digo, tiene que ser progresivo. Yo lo que he ido haciendo con las adolescentes es salimos a la calle, te enseño mi carita, estamos un ratito, entonces irlo haciendo a ratitos, como decías, en infancia todavía mucho más, no de golpe quitarse la mascarilla, sino pues venga, 10 minutitos, enseño la cara, otro ratito lo tapamos,
Y poco a poco, como todos los cambios que no pueden ser bruscos, que la infancia ya viene sufriendo muchísimos cambios en los últimos 2 años, a la adolescencia hay que entenderlo, que muchas veces somos socialmente muy injustos con las dificultades que tienen y ya los cambios tan intensos que tienen. Y en el caso de los adultos también es un cambio del que nos tenemos que adaptar, porque no deja de ser una exposición el mostrar una parte nuestra que nos sentíamos como más protegidos. Incluso muchos niños en consulta nos decían, es que no me la quiero quitar, y muchos niños se están dejando la mascarilla en los colegios, porque nos la podemos quitar, pero no es obligatorio quitársela. Estamos encontrándonos muchos centros educativos que están manteniendo las mascarillas porque me lo dice mi papá, mi mamá, pero en realidad se sienten mucho más seguros con la mascarilla, porque también les está costando. Exacto, es que yo creo que la salud mental se ha visto afectada, ¿no? De todos, pero también Sí. de los más jóvenes. De los más ¿no? jóvenes, yo os voy a dar unos datos que a mí la verdad que me sobrecogen, porque cuando hablamos de temas de salud mental y que tiene que ver con los chicos tan jóvenes, yo os voy a poner sobre la mesa que entre el 5 y el 10% de los jóvenes presentan hoy en día algún tipo de patología mental. No nos referimos solamente a los trastornos mentales severos, como quien dice, hablamos de personas, de chicos y chicas que tienen dificultad para controlar la impulsividad, las emociones negativas, la frustración, no saben tolerar la frustración, tienen trastornos alimentarios y además si encima de esto beben, consumen algún tipo de droga, pierden el control y eso lleva a una explosión, a una explosividad de la violencia. También comentaba Mercedes hace un momento el tema de las tentativas de suicidio. Yo quiero recordar que también hace unos meses, cuando hablamos de salud mental, yo apunté una cifra espeluznante que daba UNICEF, que era que los suicidios habían aumentado durante la pandemia. Hay que decir que entre el colectivo de edad entre los 15 y 29 años se ha convertido en uno de los colectivos más vulnerables en el tema de la salud mental. Por ejemplo, es la principal causa, el suicidio, de muerte después de los tumores, con 300 víctimas en esta franja, como digo, entre los 15 y los 29 años. Y además, para más INRI, es que las chicas entre 12 y 18, en un porcentaje que se duplicó a raíz de la pandemia, también tenían tentativas de suicidio. Es decir, en 2020 se registran 14 muertes de menores de 15 años por suicidio, mientras que en el 2019 ese dato era la mitad. En cambio, también hay que decir también que si hablamos de la franja entre 10 y 19 años, el problema de salud mental diagnosticado está entre 1 de cada 7 adolescentes. Si ponemos una cifra total, y os lo doy aquí, os lo aporto aquí a vosotras, Nieves, Mercedes, hablamos que según UNICEF habría 166 millones de niños y jóvenes en todo el mundo que tienen algún tipo de problema de salud mental, que a mí me parece una cifra tremenda, desoladora, de cómo al final, por una pandemia, un problema importantísimo de salud en todo el mundo, unos niños tienen tendencia suicida o tienen pensamientos de ese tipo, ¿no? Claro, pero con estos datos encima de la mesa, Mercedes, ¿qué les podemos decir a los padres que nos estén escuchando y que digan, ahí va, yo no había pensado que mi hijo lo podría estar pasando mal? ¿Hay algo que nos haga detectar que hay un problema serio, Mercedes? Como muy bien comentáis, Mónica y Nieves, es algo que no nos esperábamos, el problema de salud mental, ni siquiera los profesionales sanitarios y otros sanitarios no se esperaban, es terrible, es abrumador, son datos reales que estamos recibiendo en las consultas tanto públicas como privadas están desbordadas y colapsadas, sobre todo con población infanto-juvenil. Y es verdad que no creíamos que quitarse las mascarillas les podía afectar, no creíamos que una pandemia, no creíamos que una guerra, hay un montón de cosas que no creíamos, pero no dejan de ser una población vulnerable, frágil, que necesitan de nuestra protección, de nuestra seguridad. Entonces, en esto que me preguntabas, Nieves, Sí. ¿qué podemos hacer? Pues en este caso, hacerlo más progresivo, esto de las mascarillas. Yo con pacientes estamos haciendo un listado de qué cosas me asustan o qué cosas temo, cuáles son mis miedos, mis preocupaciones, si me quito la mascarilla. Esto lo venimos preparando desde hace semanas, cuando se quitó también al aire libre, cómo se puede hacer, cómo me puedo sentir, qué parte de mí no me gusta, qué es, y también todos estos mitos, estas falsas creencias que muchas veces tienen, y cómo podemos creer en ellos, porque muchas veces incluso los adultos, sin darnos cuenta, les damos mensajes de inseguridad, les damos mensajes que no les están ayudando. Muchas veces sabemos que la tecnología, el acceso tan libre a la tecnología
muchos estudios hablan de que genera una baja autoestima, que les daña, que no les ayuda tampoco a nivel de adquirir diferentes competencias emocionales. Las relaciones sociales que se han visto muy limitadas ahora hace que les cueste mucho más el contacto social, el contacto visual y la interacción con los iguales, y todo esto pues va a ser un proceso que no es a corto plazo, o sea, porque para esto no hay vacuna. Para esto nos espera, y ya no es un tema de prevención, es un tema ya de intervención en patologías y en trastornos mentales, que es una carrera de fondo que vamos a tener que, bueno, pues que cuanto antes ponernos a ello, porque no va a ser fácil. Pues esta recomendación que nos hace Mercedes Bermejo como psicóloga, el ser progresivos, no quitarnos la mascarilla de golpe, dar a esa persona seguridad, confianza. ¿Podemos añadir algo más, Mónica? Aparte de esa dosis soportable, ¿no?, a la hora de que la persona se acostumbre, podríamos añadir en esta lista de recomendaciones, por ejemplo, no opinar de los demás. Lo decía, ¿A qué te refieres? Pues si alguien se quita la mascarilla y tú estás delante de un adolescente, no decir, mira qué fea es, por ejemplo, o qué feo es, o juzgar una apariencia, que tendemos mucho a juzgar al prójimo en vez de mirarnos el ombligo. Pero entonces, esto habría que decírselo a los adolescentes también. Claro. Decir, como padres, oye, no hagáis comentarios de vuestros compañeros. Efectivamente, ¿no? claro, opinar es gratuito y es muy fácil, pero claro, cuando una opinión se convierte en un juicio de valor, puede dañar muchísimo la autoestima, y más si hablamos de chicos menores de edad, ¿no? Además, esta manera de que sea una dosis soportable a la hora de quitarse las mascarillas, lo decía además en Mercedes, hacer esa lista de menor a mayor de qué es lo que me produce inseguridad a la hora de quitarme la mascarilla, ¿no? El hecho de estar en clase sin mascarilla porque la persona que me gusta está delante, o porque no quiero que me vean un granito que me ha salido encima del labio, por ejemplo. Pero también hay que darles, yo creo, y que tengan presente los beneficios que aporta el no llevar una mascarilla. Por ejemplo, ahora Nieves y yo estamos frente a frente, como llevamos todas las semanas atrás, teníamos mascarilla y por primera vez en 2 años no llevamos mascarilla. Y la verdad es que a mí me encanta verte, aparte por lo guapa que eres, Nieves. Que Ay, eso, ¿sabes? por favor. Bueno, por favor. No, hombre, porque esos ojos que yo ya te veía. Pero aparte de por la belleza, porque la expresión, la sonrisa, como los ojos, es decir, es tan importante los gestos en una persona cuando está hablando, porque comunicas muchísimo mejor, ¿no? Es una manera también de transmitir la emoción. Entonces hay que también recordar a los jóvenes que esa transmisión de la comunicación es indispensable con nuestra cara, no solamente con las palabras. En la radio tenemos las palabras como los oyentes nos están escuchando, pero si nos viesen, que lo pueden ver a través de la página de Telemadrid, verán cómo nos expresamos, y eso, la comunicación llega muchísimo más. Y aparte de eso, recuperamos la sonrisa, recuperamos además la respiración. Respiramos muchísimo mejor sin mascarilla. Te mareas menos, claro. Efectivamente, vemos muchísimo mejor porque ya no tenemos nada aquí arriba, encima del puente de la nariz que nos esté tapando, que a veces, sobre todo cuando llueve, entre el paraguas, no hay manera de ver más allá, ¿no? Y luego esperemos que pronto comiencen las temperaturas altas, a subir las temperaturas, comienza el calor y también eso nos va a dar menos calor. Por lo tanto, todos son beneficios la retirada de la mascarilla. Y lo mejor es verdad que si uno está resfriado o tiene algún tipo de virus, póntela, no pasa nada. Claro, y el sentido común. Mercedes, ¿a qué conclusión llegamos después de todo lo que llevamos diciendo del final de las mascarillas? Esto que decía Mónica, muy importante, el tema de los juicios de valor. Constantemente estamos con prejuicios hacia el otro y esto nos inseguriza a nosotros y al otro. El tema de facilitar también toda la comunicación emocional, el que validemos, que podamos legitimar lo que dice el otro, cómo se siente. Es normal que un adolescente se sienta inseguro, no es una tontería, no pasa nada. Que dejemos que las personas se puedan expresar libremente, abiertamente, que puedan tener una autoconciencia de cómo están, de cómo se sienten, el poder conectarnos, empatizar y desarrollar estas habilidades sociales los unos con los otros, que también se han visto muy limitadas como consecuencia de la pandemia y de las mascarillas, y que, bueno, dejar también que pase un poquito de tiempo. Yo creo que estamos en una etapa de estrés postraumático de alguna manera por todo lo que venimos pasando, y también con el optimismo de que seguro que poco a poco pues van llegando tiempos mejores. Pues ha sido un gusto hablar con vosotros, ha sido una terapia aquí
Para todos los que realmente teníamos todavía un poquito de reticencia a quitarnos la mascarilla. Yo apelo a la prudencia, no de repente si no hay distancia de seguridad, pues oye, no pasa nada, te la pones y ya está. Pues Mercedes Bermejo, gracias, directora de Psicólogos Pozuelo, un abrazo. Gracias Hasta a vosotras. siempre.